Bien, entonces esta es la tercera sesión del módulo de comunicación celular. Vamos a continuar hablando ya más en general de las clases, de las diferentes clases y clasificaciones de la comunicación celular. Bien, entonces la comunicación celular y en general la señalización celular se puede clasificar, uno de los criterios de clasificación es de acuerdo a la rapidez en que se genera la respuesta. Una vez entra en contacto el ligando con el receptor o la señal en general con un receptor. Se puede clasificar como lenta cuando su efecto se produce en horas o en días. En este apartado, en este grupo, aparecen las hormonas endocrinas, que son sustancias que recorren grandes distancias, los factores de crecimiento y como su efecto es tan demorado, siempre va a implicar cambios en la expresión génica, alteraciones en el citoesqueleto, procesos de división o de especialización de la célula. También se puede encontrar un grupo que se clasifica como señalización rápida, cuyo efecto se produce en minutos y horas. También están presentes las hormonas, los factores de tipo paracrino, que son esas sustancias que interactúan con células que están en la periferia, relativamente cercanas, y autocrinas, que son sustancias que interactúan con la misma célula que produjo la sustancia que en este caso está haciendo de señal. No necesariamente implica cambios en la expresión génica, es decir, puede pasar o puede no pasar. Y la señalización muy rápida, cuyo efecto se produce en segundos o fracción de segundos, como el tipo de comunicación nerviosa, ahí están incluidos los neurotransmisores y como el tiempo de producción es tan rápido, pues nunca va a implicar un cambio en la expresión génica. Bien, entonces la comunicación celular, tratando ya de clasificarla con otros criterios mucho más generales, se puede encontrar en algunos textos 4 grupos, en otros textos 5 grupos y en otros textos 6 grupos, incluso algunos incluyen un grupo más. Nosotros vamos a considerarla como estos 6 grupos que aparecen aquí. Comunicación endocrina, comunicación paracrina, comunicación autocrina, comunicación yuxtacrina, comunicación nerviosa y comunicación mediada por moléculas gaseosas. Vamos a ver que algunas de estas se pueden enmarcar incluso dentro de las otras, pero por sus características muy particulares, digamos que han merecido una clasificación como grupo independiente. Bien, vamos a ver algunos detallitos de cada uno de estos grupos de comunicación. Bueno, la comunicación de tipo endocrino es una comunicación mediada por hormonas, que son secretadas, ya dijimos, por glándulas endocrinas. Se distribuyen por torrente circulatorio, en algunos casos por difusión de membrana. Circulan hacia la totalidad del organismo. Pueden ejercer su función reguladora o activadora sobre células localizadas a grandes distancias. Generalmente tienen que recorrer un camino importante. Por ejemplo, cuando se produce una señal a nivel del sistema nervioso central y va a producir su efecto en las glándulas suprarrenales, una distancia considerable. Esas sustancias se transportan o por torrente circulatorio, como ya dijimos, o por difusión por el aire en forma de gas, a través de las membranas, por supuesto. Este es un buen ejemplo de ese tipo de comunicación endocrino, el sistema renino-angiotensino-aldosterona, que
una señal producida a nivel del sistema nervioso central y termina produciendo su efecto en varios órganos a muy larga distancia. Comunicación de tipo paracrina. Entonces, una comunicación eminentemente local, como se ve aquí en la figurita, una célula que produce una señal, esa señal se difunde o va o viaja a las células que están muy cercanas. Entonces, una comunicación eminentemente local. Sucede entre células cercanas. No existe una estructura especializada como por ejemplo la estructura de las células nerviosas. Hay varios mensajeros que entran dentro de esta clasificación. Las citocinas, por supuesto. Un muy buen ejemplo de comunicación paracrina es el proceso inflamatorio, porque esa es una comunicación en la que la sustancia que se produce como respuesta a un traumatismo va a producir su efecto a nivel muy local en el tejido. Y todos los órganos y todas las sustancias y todas las moléculas que van a llegar a controlar ese proceso y que son las que finalmente van a producir la inflamación, pues actúan a nivel local. Están los factores de crecimiento también, sustancias como las neurotrofinas. Otros derivados como el ácido araquidónico, ahí están las prostaglandinas, que es una sustancia eminentemente local. Están tromboxanos, están leucotrenos, están la histamina y otros aminoácidos. Aquí el ejemplo también es una hemorragia, entonces una alteración en la anatomía de la arquitectura del vaso sanguíneo. Entonces se convocan a células endoteliales, plaquetas, fibroblastos, macrófagos, que todos van a intervenir para controlar el daño. Y pues se produce también un proceso inflamatorio. Hay un ejemplo muy interesante que es cuando las células reciben la infección por un virus. La célula infectada inmediatamente produce una citocina muy especializada que se denomina interferón. Ese interferón sale de la célula y comunica a las células locales que está infectada. Esto hace que esas células, esa señal produce una alteración en la permeabilidad para evitar que el virus las infecte. Es una manera de protección. Y esa es una comunicación también eminentemente de tipo paracrino. La comunicación autocrina, aquí como aparece en la figura, es una comunicación en la que la célula recibe una señal que puede ser externa, no necesariamente lo es, como vamos a ver. Llega la información a nivel de su material genético, se produce una señal, la célula la saca al exterior y vuelve y la recapta con su receptor. Esto sucede en una célula embrionaria, por ejemplo. Cuando la célula se está formando y es todavía una célula única, no recibe señal porque no hay más células. Entonces tiene que, a través de su material genético, tiene que autoestimularse para poder hacer que, por ejemplo, prolifere y se empiece a diferenciar. Entonces es una comunicación en la que la célula establece un contacto consigo misma. Otro ejemplo en comunicación nerviosa, la neurona presináptica, al captar ella misma sus receptores, que son en este caso, capta en sus receptores los neurotransmisores que ha vertido inmediatamente en el segundo inmediatamente anterior, y luego vuelve y lo recaptura. Es una manera de comunicación autocrina, que la célula secreta su señal y vuelve y la internaliza. Las células del embrión, que es el ejemplo que acabamos de poner, y el caso del cáncer es un caso muy parecido. Cuando la célula decide aislarse, porque ya va a inducir un proceso de cáncer, un proceso carcinogénico, entonces lo que hace es cerrar todas sus vías de comunicación y producir sus propios señales estimuladoras. Bien, luego viene la comunicación nerviosa, como vimos en el ejemplo anterior. La comunicación nerviosa se puede considerar un tipo de comunicación paracrina porque es entre células locales. Pero, dado que esta comunicación nerviosa utiliza
elementos tan especializados como una neurona y mecanismos como el paso de esos impulsos a través de estas células, pues se considera un tipo de comunicación aparte. Entonces es un tipo especial de comunicación celular que puede ser de tipo eléctrico o de tipo químico y que se realiza entre células nerviosas. Como característica en la neurotransmisión, el flujo de información recorre la dendrita y el axón de las neuronas en una sola dirección, es decir, es unidireccional, hasta que alcanza la sinapsis, en donde está la hendidura, en donde están los neurotransmisores, se secretan esos neurotransmisores, recaptan la señal, la resintetizan y vuelven y la emiten para la siguiente célula que está en el curso, digamos, del impulso, en el recorrido del impulso. Entonces, eso es la neurona que emite la señal, es una neurona presináptica, la que la recibe es una neurona posináptica que inmediatamente la recibe, como reconfigura la señal y vuelve y la emite, se convertirá en presináptica y quien la recibe se convertirá en posináptica y así sucesivamente. Hay varios tipos de comunicación nerviosa, la neurosecreción o comunicación neuroendocrina, en la que una neurona vierte una hormona a la circulación sanguínea para alcanzar un blanco que está a largas distancias. Y la neuromuscular, donde las neuronas motoras transmiten el impulso nervioso de contracción o de otro tipo de acción a las células musculares a través de una estructura semejante a la sinapsis llamada placa motora. Bien, estas son como la neurona es una célula tan particular, pues tiene una estructura también muy particular en donde hay un cuerpo principal, que son las dendritas, ¿cierto? Un cuerpo grande, digamos. Está el cuerpo propiamente dicho, donde está el núcleo, y luego la parte, digamos, que se extiende, que son los axones, los terminales presinápticos, que es la región en la que las ramificaciones de los axones de una neurona transmiten las señales a la siguiente, y también están rodeados de una capa de mielina, que es una sustancia que, digamos, tiene cierto factor protector y que ayuda a los axones a transmitir mensajes con mayor rapidez. Bien, aquí tenemos las etapas, pues simplemente la liberación de neurotransmisores en el terminal presináptico, la activación del terminal postsináptico y la producción de segundos mensajeros, que son ni más ni menos que la reconfiguración de lo que acabó de llegar. Todo esto sucede, por supuesto, en un lapso de tiempo muy corto. Bien, más o menos sería así un intercambio de sustancias entre una neurona presináptica y una neurona posináptica. Aquí se muestra en el dibujito la señal que va en una sola dirección en la célula, la emisión de los neurotransmisores, la reconfiguración, fíjense aquí, dos entradas diferentes, probablemente la señal implica dos cosas diferentes. Hay un cambio en el voltaje de la membrana para permitir la permeabilidad a la sustancia que está pasando. Y luego aquí lo que se esquematiza es que puede hacer una generación en cascada de diferentes tipos de señales. Entonces, características, células diana, células blanco específicas, un patrón de expresión génica característico, o sea, sus grupos de genes, una respuesta absolutamente específica, pues como es todas las respuestas del sistema nervioso central, distintos tipos de generación de respuesta y de duración de respuesta, como aparece aquí en el dibujito, que cada una de estas implica una respuesta diferente. Bien, el otro tipo de comunicación es la comunicación por moléculas gaseosas. En algunos textos se puede encontrar como parte de la comunicación para crecimiento también, porque es una comunicación pues ni más ni menos que local, pero en el paso del tiempo se ha ido encontrando muchas características de este tipo de comunicación, por eso ya la consideran como una comunicación que tiene su propio grupo. Entonces, hasta ahora están relacionados, están referenciados en ese tipo de comunicación el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Vamos a ver algunas características.
Entonces el óxido nítrico es una molécula señalizadora paracrina porque su acción es local. Es muy inestable, se sintetiza y se metaboliza rápidamente en cuestión de segundos. Está en su forma gaseosa. Interviene en la biosíntesis de arginina. Es muy frecuente encontrarlo en procesos a nivel del sistema inmune, del sistema nervioso y sistema respiratorio. Está mediando siempre vasodilatación y se difunde a través de membrana plasmática. En el sistema inmune tiene muchas funciones. Una de esas es, por ejemplo, cuando las células fagocíticas internalizan agentes patógenos como bacterias o virus. Una de las sustancias que utilizan para denaturarlos o para eliminarlos es el óxido nítrico. Entonces la síntesis se produce a partir de la arginina. Es un gas, no se almacena en vesículas. Se enlaza al hemo en la guanililato ciclasa, estimulando la formación de GM precíclico. Tiene que ver con segundos mensajeros. Su función es relajación de musculatura lisa, intestinal y vascular, regulación de la producción de energía mitocondrial, muy importante, formación de la memoria y pues en exceso hay algunos artículos que lo asocian con la aparición de Parkinson y Alzheimer. En términos generales. Bien, el monóxido de carbono entonces es un gas venenoso, no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor. Las industrias que lo fabrican y lo distribuyen le ponen un olor artificial para que en caso de que haya un escape se pueda detectar. Es supremamente venenoso. Es una molécula señalizadora eminentemente del sistema nervioso. Está mediada a través de la estimulación de neurotransmisores. Tiene que ver con procesos vasodilatadores y su principal diana fisiológica, es decir, el blanco al que se dirige es la guanilato ciclasa. Bien, entonces viene aquí un tipo de comunicación que es un poquito complejo, porque tiene diferentes facetas, unas facetas eminentemente mecánicas de soporte de tejidos y unas facetas mucho más fisiológicas, como veremos en algunos ejemplos asociados al sistema inmunológico. Entonces, una parte importante que hay que entender para entender esta parte de la comunicación yuxtacrina es la formación de tejidos. Por eso aparece aquí una estructura de una membrana en general, de un citoesqueleto, ¿cierto? Una matriz extracelular. Bien. Para entender un poco esta comunicación, pues hay que recordar algunos aspectos del citoesqueleto, aunque ya eso lo verán un poco más en detalle en una clase particular que es la clase de citoesqueleto. Entonces, ¿cuál es la función del citoesqueleto? Resistencia. Esa es la estructura, eso es lo que le da, digamos, la solidez a los tejidos, es donde se albergan la mayoría de las estructuras que van a conformar y le van a dar la forma anatómica y la resistencia al tejido. Tiene que ver también con la distribución espacial de las organelas celulares. Por supuesto tiene que ver con movimientos y está muy relacionado con el tráfico de células entre los diferentes tejidos. El citoesqueleto está formado básicamente por tres tipos de fibras. Fíjense que todas son fibras que le dan mucha consistencia al tejido. Microfilamentos de actina, su función es resistencia y, y mantener preservar la forma en superficie. Los microtúbulos alfa y beta tubulina, su función es facilitar transporte y ubicación de organelas, vesículas y proteínas asociadas a la membrana. Están muy asociadas con la locomoción celular y transporte axonal. Y un tercer elemento que son filamentos intermedios en donde hay queratina, bimentina, laminina, neurofilamentos y otros que básicamente tienen una función de resistencia mecánica.
es la consistencia del tejido, es lo que evita que el tejido se deshaga fácilmente, es lo que le da la dureza y la resistencia a la piel y a otros tejidos asociados. Eso sería más o menos una fotografía por microscopía de fluorescencia de cómo se verían dentro del citoesqueleto la distribución de los microtúbulos y los microfilamentos. Bien, también una fotografía de fluorescencia de un epitelio donde se observan los filamentos intermedios distribuidos a través de la estructura celular en lo que constituiría ese citoesqueleto. Bien, entonces visto más o menos en términos muy generales ese citoesqueleto, vamos a ver cómo interactúa lo que viene por dentro, o sea, lo que rellena esa estructura. La comunicación yuxtacrina se entiende o se define como un tipo de comunicación por contacto, bien sea con otra célula que esté asociada al tejido, con otra célula diferente a la de su propio tejido, y con la matriz extracelular. O sea, las células que están en los bordes tienen relación directa con la matriz. Y cómo interactúan y cómo se conectan a través de unas moléculas muy importantes que son las MAC o moléculas de adhesión celular. Cuando las uniones se establecen entre células homólogas, es decir, entre, por ejemplo, un fibroblasto con otro, o células de la misma naturaleza, entonces generalmente están mediando control de crecimiento celular y formación de tejidos. Esas son uniones homólogas. Cuando hablamos de uniones heterólogas, estamos hablando de uniones entre células de diferente naturaleza. Eso predomina mucho a nivel del sistema inmune, y las uniones celulares que están presentes ahí son las uniones de tipo GAP o uniones comunicantes. Un ejemplo de esa unión a nivel del sistema inmunológico, la célula presentadora de antígeno cuando se adosa a un linfocito T para hacer presentación antigénica. Bien, entonces aquí tenemos un dibujito que nos muestra cómo sería esa interacción. Entonces fíjense que aquí lo que tenemos en esta parte es la membrana. Acá lo que tenemos son las proteínas transmembranales, así que los receptores, y lo que tenemos aquí en azul es un ligando que es el que se va a unir a eso. Entonces, ¿cómo se unen estas células? Pues esta parte, en lugar de tener esta partecita azul aquí, lo que vendría sería la segunda estructura. Entonces tendría una célula, digamos, arriba, tendría aquí abajo la siguiente célula, o al lado, con un anclaje muy fuerte a nivel de citoesqueleto, con esas proteínas que atraviesan, que establecen la unión con los otros receptores y donde están, o en una estructura en donde hay una mediación de las moléculas de adhesión celular. Y así pasaría sucesivamente con la siguiente, la siguiente, la siguiente célula, hasta establecer pues la totalidad del tejido. Bien, ¿qué es una molécula de adhesión celular? Las moléculas de adhesión celular, conocidas como MAC, constituyen un grupo de glicoproteínas y moléculas de hidratos de carbono que se expresan en la superficie de las células. Se reconocen selectivamente y se ligan entre sí y juegan o tienen un papel, una función muy importante en funciones como desarrollo e integridad de órganos y tejidos. Son extremadamente importantes en los procesos de desarrollo embrionario, en los procesos de migración celular cuando se está formando el individuo, por ejemplo a nivel de migración celular de cresta neural, por ejemplo hacia los sitios donde van a terminar formando los diferentes órganos, muy importantes, son importantes en los procesos de defensa, porque eso es lo que permite la movilidad de los leucocitos, por ejemplo, a través del tejido, que es la migración y transporte de células en procesos inflamatorios, la propagación de las respuestas inmunológicas, luego después que se produce un proceso inflamatorio por destrucción de tejido, entonces aparecen mediando los procesos de cicatrización de las heridas y desafortunadamente pues son utilizadas
por las células que producen los tumores en el transporte de las células que van a migrar para producir metástasis en diferentes tejidos. Entonces establecen estas moléculas de adhesión celular, establecen unión con otras células o con la matriz extracelular. En general son receptores de membrana y por eso tienen los típicos dominios de un receptor de membrana, un dominio intracelular, que es el que vemos ahora que se unía con la estructura roja, con el citoesqueleto, un dominio transmembrana, que es la parte del receptor que atraviesa la membrana, y un dominio extracelular, que es el que va a terminar estableciendo la unión con el receptor de la otra célula. Entonces tenemos que, si la unión es con una célula de la misma clase, tendremos uniones tipo homofílico, y si la unión es con células de diferente clase, que tienen otras moléculas de adhesión, o con el citoesqueleto, perdón, con la matriz extracelular, entonces estaremos hablando de uniones de tipo heterofílico. Dentro de las moléculas de adhesión celular hay una primera clasificación grande que se refiere a si son dependientes de calcio o independientes de calcio. Entonces, la mayoría, exceptuando a las superfamilias inmunoglobulinas, son dependientes de calcio. Y todas las que sean dependientes de calcio serán moléculas de adhesión que tienen que ver con conformación de tejidos, con la estructura, con la rigidez del tejido. Pueden ser monoméricas, diméricas o heterodiméricas, depende el tamaño y el tipo de tejido en el que estén, y pueden establecer uniones homofílicas o heterofílicas también. Entonces aquí tenemos una gráfica que nos ilustra los 4 grupitos, o las 4 familias en las que se dividen estas moléculas de adhesión. Aquí podemos ver las caderinas, fíjense, dependientes de calcio. Unas moléculas que tienen que ver con resistencia al tejido. Aquí tenemos las selectinas que también son o están actuando en resistencia y dureza al tejido. Las integrinas, que son muy propias de la función mecánica de los tejidos. Y tenemos una familia muy interesante con la que vamos a tener mucho que ver, que se denomina superfamilia de las inmunoglobulinas. Aquí hay una cantidad de moléculas que hacen una cantidad de cosas muy diferentes. Unas dedicadas a estructura de tejidos, otras dedicadas al sistema inmunológico. Y pues muy, muy interesantes. Bien. Caderinas. Entonces, digamos algunas características de esta molécula de adhesión celular. Son glicoproteínas transmembrana, establecen uniones homofílicas entre célula y célula, dirigidas a mantener la integridad de los tejidos. Es decir, que el tejido no se deforme, que el tejido no se rompa, que tenga una gran resistencia mecánica. Están presentes en la superficie de células epiteliales, pues tiene todo el sentido porque esas células son las que le dan la resistencia al tejido. Son muy importantes en los procesos de desarrollo embrionario, por lo que ya mencionamos. Un dato, que es simplemente un dato curioso, digamos. Entre 700 y 750 aminoácidos, lo que indica una proteína bastante grande. Y por supuesto son dependientes de calcio. Hay varias caderinas, las han ido identificando poco a poco. Tenemos un primer grupo que son las caderinas E, que están presentes en los procesos de implantación embrionario y en las células epiteliales mediando uniones adherentes. Tenemos las caderinas P, que están presentes en trofoblasto, corazón, pulmón, intestino, epidermis. Las caderinas N, a nivel del sistema nervioso, corazón, pulmón, mesodermo, embrionario y neuroectodermo. Las caderinas R, nervio de retina, células gliales, y las caderinas M, mioblastos y músculo esquelético. Estas caderinas, digamos, en su configuración general, pues tienen unas características muy similares,
varían un poquito de acuerdo al tipo de tejido en el que están. Bien. Una caderina E, ¿qué función particular tiene? Compactación e implantación de embriones en el establecimiento de todos los epitelios embrionarios cuando apenas el embrión está en un proceso de desarrollo. Que las estructuras se van fijando y se van afianzando, ahí hay una gran mediación de las caderinas E. El mantenimiento de los epitelios embrionarios, una vez se han formado, la homeostasis de los epitelios adultos. ¿Por qué? En términos generales lo que hacen es evitar que el tejido se vaya deteriorando. Formación de órganos y homeostasis a nivel de epitelio. Su pérdida es esencial para los procesos de desarrollo. Cuando el embrión se va formando, se van desprendiendo esas caderinas porque se van iniciando los procesos de gastrulación y migración de la cresta neural. Eso, pues la razón de eso es que esas caderinas, como tienen injerencia en la implantación y la fijación de tejidos, pero las células no forman los tejidos en el sitio donde están, sino que en el proceso de migración celular, a partir de cresta neural, las células tienen que desplazarse, necesitan desprenderse de esas caderinas para poderse mover y llegar al sitio en donde realmente van a formar los tejidos. Por eso es necesario que desprendan la molécula de adhesión para poderse desplazar. Aquí tenemos un dibujito que nos explica las estructuras que tendría una molécula de adhesión. Entonces aquí lo que tenemos es la membrana celular. Digamos que esta es una vista lateral de una célula, o sea, si tuviera aquí una unión célula-célula, la siguiente célula arrancaría a partir de acá, con sus receptores, o sea, sería como una vista en un espejo. Entonces aquí tengo la membrana, aquí tenemos la porción transmembranal, esta parte es la que se va a asociar con el citoesqueleto. Aquí está también el extremo carboxiterminal como la mayoría de los receptores. Luego está la parte que está por fuera de la célula, que es toda esta. Aquí vemos las moléculas de calcio. Aquí vemos un dominio, que es el dominio HAB. Se llama así por la conformación de aminoácidos que tiene. La H por histidina, la A por alanina y la V por valina. Es la característica de este tipo de caderina, que es el que le va a permitir unirse al siguiente receptor que se va a ensamblar aquí. Y pues la unión, como en todo tipo de receptor, la que está por fuera de la célula, es el extremo amino terminal. Entonces fíjense, tiene que es el que aparece aquí. Extremo amino terminal, 5 dominios extracelulares, que son los que aparecen aquí. Los que están asociados con el calcio, uno que está suelto, que es el dominio HB que ya mencionamos. Y la otra porción que se asocia con citoesqueleto, en donde hay varias de esas moléculas de fijación al citoesqueleto, como cateninas. Bien. ¿Y qué son las cateninas? Las cateninas no son en esencia moléculas de adhesión celular. Las mencionamos porque tienen una gran, o están presentes intermediando o interactuando con esas cadeninas. Entonces, ¿qué son cateninas? Son proteínas que aparecen asociadas con cadenina C. Hay tres tipos: catenina alfa, que se asocia con vinculina, que es una proteína de adhesión; cateninas beta, que establece la unión con el extremo carboxiterminal de las moléculas de adhesión. O sea, eso quiere decir que es una proteína de anclaje que la une ahora fija al citoesqueleto. Y otra clase son las P120, que es un complejo de proteínas que le da estabilidad de asociación con el citoesqueleto. También interactúa con actina y con fibronectina. Este sería un dibujo
ya más como con el que teníamos antes, solo que aquí aparece la interacción con la otra célula. Entonces, como les decía, una vista lateral. Tenemos por un lado aquí la célula de aquí para acá, la membrana, el receptor donde está la molécula de adhesión celular, y aquí arranca la otra célula. Entonces, ¿cómo se establece la unión célula-célula? Por supuesto, este espacio en un tejido es mínimo para poder darle una altísima consistencia al tejido. Bien, esta es una imagen tridimensional de una inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas también son muy conocidas porque los anticuerpos forman parte de esta familia. Anticuerpos que son las moléculas del sistema inmune adaptativo, de la inmunidad humoral. Tienen esta forma, pero no todas las moléculas hacen lo mismo, no todas las moléculas que pertenecen a las superfamilias inmunoglobulinas son anticuerpos, pero sí todos los anticuerpos son inmunoglobulinas. Bien, entonces las superfamilias inmunoglobulinas son moléculas responsables de la adhesión célula-célula y son independientes de calcio. Como dijimos, las que son dependientes de calcio son esas moléculas que tienen función de darle fortaleza al tejido. Estas son mucho más funcionales, mucho más de actividad fisiológica que de actividad mecánica. Por eso son independientes de calcio. Utilizan también un mecanismo homofílico heterofílico porque pueden interactuar con moléculas, con células de la misma especie o con células de diferente clase. Comparten entre 60 y 110 aminoácidos, eso no es un dato importante, solo para más o menos dimensionar el tamaño, comparado con las cadeninas que son hasta 750, pues son muchísimo más pequeñas. Están dispuestas en bandas antiparalelas unidas por puentes disulfuro. Vamos a ver qué es eso, cuál es esa disposición, porque para efectos de entender la función de los anticuerpos, pues es importante tener clara esa estructura. Son generalmente proteínas o están solubles, los anticuerpos cuando son secretados permanecen solubles, pero también están adheridas a la membrana de las células, como pasa con el receptor de la célula B, que es una inmunoglobulina. Están mediando procesos de reconocimiento, de unión o adhesión celular. Todas tienen una estructura que se denomina estructura tipo inmunoglobulina y por eso hay en ese grupo moléculas de tan diferente condición y de tan diferente función. Posee un dominio de plegamiento, que también lo vamos a ver cuál es ese dominio de plegamiento. Puede ser entonces, fíjense en esta descripción de los diferentes tipos de moléculas que hay ahí, la diferencia funcional que hay. Son de muchas naturalezas. Un receptor de antígenos puede ser un correceptor, moléculas estimulantes del sistema inmune, moléculas de presentación antigénica, moléculas de adhesión celular y receptores de citocinas. Una cantidad muy grande de funciones. Hay varias que se conocen, varias que ya se han caracterizado. Por ejemplo, las SYNCAMs, moléculas de adhesión sinápticas a nivel del sistema nervioso. Las NCAMs, moléculas de adhesión neuronal. Las ICAMs, moléculas de adhesión intercelular, que están muy asociadas con vías respiratorias altas. BICAM, moléculas de adhesión vascular a nivel de glóbulos rojos. Hay otras que están a nivel de las plaquetas y en general otro tipo de glicoproteínas. Son varias las que están y como les digo, son muy disímiles porque son un montón de moléculas que hacen cosas diferentes, pero que tienen una estructura parecida y las metieron a todas dentro de esa familia. Por eso se llama superfamilia, una familia muy grande de inmunoglobulinas. Aquí tenemos entonces, fíjense la estructura. Esto es una inmunoglobulina en general. O sea, si fuéramos a ver una estructura de un anticuerpo, veríamos esto. Estas son las bandas antiparalelas que mencionábamos ahorita en la descripción. Este es el dominio de plegamiento que mencionábamos también. Entonces,
Esto es una cadena, esta parte que estoy viendo aquí, una cadena pesada. Esta es una cadena liviana. Y lo mismo acá, cadena pesada, cadena liviana y unión a través de puentes tipo disulfuro. Dentro de esas regiones, y ya mucho más en las inmunoglobulinas asociadas al sistema inmunológico, encontramos una división que es esto que está en rojo, se denomina región variable, y lo que está en azul se denomina región constante. Entonces, en una inmunoglobulina tendremos una cadena ligera, una cadena pesada. Dentro de las cadenas ligeras tendremos una región variable, una región constante, y dentro de la cadena pesada tendremos una región variable y una región constante. Esta región variable, que está pintada aquí en rojo, que aparece aquí en rojo, es extremadamente importante y relevante en el sistema inmune, porque es de aquí, de esto, que depende la especificidad del sistema inmune. Un antígeno que llega y se ubica acá, por ejemplo, si apareciera un virus, ahora tan de moda, y se ubicara aquí, lo que haría esta región variable sería copiar el complementario de ese virus para tener aquí una estructura capaz de identificarlo. Eso es lo que hace. Es el secreto por medio del cual el sistema inmune tiene memoria inmunológica. Por medio de esa memoria, estas estructuras se encargan de reconocer los antígenos con los que ya estuvimos en contacto. Por eso no vamos a tener una infección 2 veces por el mismo microorganismo. Podremos tener muchas gripas, pero son diferentes microorganismos. Una vez que esto ha identificado y ha aprendido y ha guardado en la memoria con ese microorganismo, no volveremos a enfermarnos por ese mismo microorganismo. Probablemente nos volvamos a infectar, pero no vamos a desarrollar la enfermedad. Entonces, este es el secreto de esa función del sistema inmune. Esto más adelante, cuando estamos viendo ya el sistema inmunológico como tal, pues vamos a hablar un poquito más en detalle de eso. Bien, pasando a otras moléculas de adhesión que son también mecánicas, están las integrinas. Son proteínas de unión transmembrana heterodiméricas constituidas por dos unidades, una unidad alfa y una beta, que están unidas entre sí por un enlace no covalente. Se unen a sus ligandos con baja afinidad, depende de cationes. Algunas veces pueden ser calcio y algunas veces pueden ser magnesio, dependiendo de la integrina. También hay diferentes tipos de integrina de acuerdo al sitio donde los fueron identificando. Son glicoproteínas que también están eh, eh, pro, eh, mediando uniones entre célula-célula o célula matriz extracelular. Están presentes en la superficie celular en muy elevadas concentraciones, hay muchas integrinas ahí. Hasta ahora se han descubierto unos 20 tipos diferentes de integrina. Se consideran, precisamente por lo que están en esa ubicación celular, como receptores de membrana. Pueden ser específicas de una sola molécula, pueden reconocer diferentes ligandos, son receptores, digamos, no altamente específicos. En el interior celular principalmente se ligan a moléculas de actina y en algunos casos de queratina. Y son muy importantes en la adhesión de los leucocitos al endotelio cuando están migrando al foco inflamatorio. Entonces, una persona que sufre una lesión, que tiene un proceso inflamatorio, la señal que es enviada por una citoquina hace que los leucocitos que vayan pasando por ahí empiecen a disminuir la velocidad por la que van rodando por el vaso sanguíneo. Ahí utilizan selectinas. Cuando ya logra frenar el leucocito, sale del endotelio vascular y empieza a moverse a través del tejido, y ese movimiento del leucocito es posible gracias a las integrinas. ¿Y se mueve hacia dónde? Hacia el sitio donde está producida, donde se ha iniciado el proceso inflamatorio. Bien,
varios tipos, hay varias clases de integrinas, como les dije ya, más o menos 20 se han descrito. Hay unas que se denominan beta 1, que están en casi todas las células y no solo la especie humana, sino en general de los vertebrados. Hay una subclase que es la alfa 5 beta 1, que es un receptor de fibronectina, la alfa 6 beta 1, que es un receptor para la menina, y hay muchos otros que descritos. Por ejemplo, la beta 2, que están en la superficie de leucocitos. Estas beta 2 son las que permiten que el leucocito migre a través del tejido. Una recién descubierta, la alfa M beta 2 denominada MAC1, que está en macrófagos y probablemente sea una de las que permita que el macrófago se desplace. Bien, hay otras asociadas a plaquetas, como esta beta 3. En general, están casi todas asociadas a casi todas las células del sistema inmune. Bien, esto es simplemente como un dato curioso, esta subclasificación. Bien, selectinas. Entonces son glicoproteínas integrales de membrana totalmente dependientes de calcio. Establecen uniones de tipo heterofílico. Reconocen secuencias específicas de oligosacáridos que forman parte de glicoproteínas o glicolípidos. Por eso su interacción es en tejidos de alta resistencia mecánica. Son receptores de adhesión. Su función es mediar la unión de leucocitos al endotelio. Por eso son las que lo frenan cuando reciben la señal. Se clasifican de acuerdo al subtipo celular donde fueron descritas. Entonces, las que asociaron en leucocitos se llaman L-selectinas. Las que aislaron e identificaron en plaquetas se llaman P-selectinas. Y las que identificaron en endotelio, y las que están frecuentemente en endotelio, se denominan E-selectinas. Un cuadrito que resume en buena parte todo lo que he dicho. Aquí fíjense que aparecen las integrinas como independientes de calcio. Y no es que sean típicamente independientes o estrictamente independientes de calcio, solo que hay un grupo de integrinas, dependiendo del tejido en el que están, que van a depender de magnesio y otro grupo que van a depender de calcio. Por eso están, pero si quisiéramos ser estrictos, pues estas en ciertos momentos son dependientes de calcio. Las que sí son totalmente dependientes son estas, y las que sí son totalmente dependientes son caderinas y selectinas, y aquí están cada una de las clases. Bien, un cuadrito como para sintetizar. Bien, entonces, esas son en términos generales, los tipos de comunicación celular. Esta comunicación yuxtacrina es una comunicación mucho más mecánica. Las señales, digamos, no viajan tan lejos, los receptores están casi que unidos unos con otros, tiene unas particularidades. Lo siguiente que vamos a ver en la siguiente sesión son propiamente dichas las uniones celulares, es decir, esas moléculas que median la interacción entre estas células y que permiten la funcionalidad de los tejidos. Entonces, por ahora era lo que tenía para contarles con respecto a las diferentes clases de comunicación celular. Les recuerdo que cualquier duda que tengan me pueden contactar, o me pueden contactar por el WhatsApp, me pueden escribir un correo, me pueden contactar por el chat, que siempre va a estar habilitado generalmente toda la mañana en los días en que están programadas las clases. Cualquier duda que tengan, cualquier aclaración, cualquier cosa que no comprendan, me pueden contactar. Bueno, muchas gracias por la atención.